Versículo 13 al 16. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Y vamos a tener, hermanos, el tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, hermanos, 1, verso 13 al 16. Voy a esperar que ya todos lo tengan ahí listos, porque veo todavía algunas Biblias hojeándose. Quiero que todos estemos conectados. Y sobre todo, hermanos, tenemos las mejores razones para estar contentos, hermanos. Somos salvos por la gracia de Dios, hermanos. Primera de Pedro 1, versículo 16, hermanos, dice así la palabra del Señor. Versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Señor Todopoderoso, te damos gracias en este día, Señor, por ser tan bueno. Te damos gracias, Señor, porque todo el tiempo nos muestras tu bondad. Todo el tiempo podemos ver tu misericordia. Somos tu obra de gracia. Y te damos muchas gracias, porque Cristo le ha dado sentido a nuestra vida. Cristo le dio un propósito a nuestra vida, pero también Cristo le dio esperanza a nuestra vida. Te damos gracias porque entre tantas personas nos salvaste, Señor. Nos diste vida eterna. Te damos gracias porque ahora tenemos un motivo para vivir contentos en este mundo, sabiendo que en Cristo somos salvos, que ese pacto no se rompe, que es eterno. Gracias, Señor, porque es una obra de gracia, es un favor inmerecido. Te pido que tu palabra hable en nuestros corazones, que exhorte nuestros corazones, que consuele al desconsolado y que reprenda a quien ha persistido o persiste en pecar. Que tu palabra nos guíe y nos llene y nos goce siempre. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Había una vez en una comunidad lejana una familia que tenía un huerto. En ese huerto había toda clase de árboles, gracias hermano, toda clase de árboles, y dentro de esos árboles del huerto había muchísimos árboles frutales. Y en una ocasión, el hijo del dueño del huerto salió a buscar frutas para recogerlas, llevar a su casa y comerlas. Y en una ocasión, ese niño salió, como solía hacerlo, al huerto y empezó a golpear los árboles, mover los árboles para que las frutas cayeran y él las pudiera recoger. Pero llegó a un árbol donde el niño golpeó esperando fruta y no le dio. Y entonces el niño golpeó más fuerte el árbol esperando fruta y no encontró. Y el niño, entre enojado y triste, fue con su papá y le dijo a su padre que había un árbol que no le dio fruta. Su padre lo acompañó al huerto para ver el árbol, y cuando el papá llega al árbol, lo observa y le dice: hijo,
este árbol que tú le estás pegando no es un árbol de frutas. Este árbol no puede dar frutas porque este árbol no es su naturaleza darla. Y esta es la manera que muchos de nosotros vemos en la congregación de una iglesia. Creemos que todos van a dar fruto, pero muchos no pueden dar fruto porque su naturaleza no es para dar fruto. En otras palabras, queremos ver fruto de justicia en una persona que se congrega cuando su naturaleza es que todavía no es creyente. La evidencia de nuestra salvación, hermanos, no radica en nuestras actividades cotidianas. No radica en la cantidad de veces que nosotros nos congregamos en este lugar. La evidencia de nuestra salvación no radica en si crecimos o no crecimos en un lugar cristiano. Ahí no radica nuestra evidencia de salvación. Nuestra evidencia de salvación radica si nosotros manifestamos la vida de Cristo en nuestro diario vivir. Radica en cómo nosotros nos comportamos y nos conducimos en nuestro diario vivir. Radica en la manera que pensamos, en los planes que tenemos, en las metas que nos forjamos. Y todo ello, hermanos, nos da una evidencia de que verdaderamente nosotros somos salvos. Lamentablemente, muchos de nosotros nos frustramos porque queremos ver fruto en otras personas, queremos ver fruto en gente y decimos, es que tiene muchos años en la iglesia y parece que no cambia. Es que estamos como este niño, golpeamos un árbol infructífero. No puede dar fruto porque su naturaleza no es de dar fruto. Hermanos queridos, no podemos fingir santidad ni esperanza. No podemos fingir algo que no sale de nosotros de manera natural. Y esto es lo que el apóstol Pedro va a exhortar a la iglesia que está en este momento dirigiéndose. Les está haciendo dos exhortaciones, que son las que vamos a ver hoy, pero en realidad les hace 4 exhortaciones que vamos a estar viendo a lo largo de estos miércoles, acerca de cómo deben de vivir mientras están en este mundo. Y estas exhortaciones que vamos a estar viendo desde hoy en las siguientes semanas son cualidades y evidencias que solamente un cristiano puede dar. Así que, queridos hermanos, si usted no ha conocido a Cristo, usted no puede dar estas exhortaciones. Pero si usted ha conocido a Cristo como Salvador, usted tiene el deber de cumplir con estas exhortaciones. Primeramente porque puede hacerlo, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, y en segundo lugar porque es la respuesta de nuestra naturaleza en Cristo. Entonces, queridos hermanos, Pedro le dice a esta iglesia, y no olvidemos que esta iglesia que se encuentra dispersa en Asia Menor, tienen una situación en la cual es una situación diferente a otras iglesias a las cuales Pablo y algunos otros escribieron. Esta iglesia está pasando por un tiempo de dura persecución. Esta iglesia está pasando por gran aflicción. Esta iglesia está pasando por tiempos difíciles. Y Pedro, sabiendo esta situación, y quizá Pedro también viviendo esta situación donde quiera que él esté escribiendo esta carta,
Pedro primeramente comenzamos viendo los primeros 12 versículos de su carta, que está indicándole a los creyentes cuál es su condición ahora que está en Cristo. Pedro está animando a sus creyentes, diciéndoles que ellos fueron elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, que fueron santificados por la obra del Espíritu Santo y que su elección tiene un plan. Fueron escogidos para una esperanza viva. Y como hemos visto, hermanos, esta esperanza había producido en ellos un gozo, aunque por un poco de tiempo tienen que ser afligidos en diversas pruebas, pero que esta salvación gloriosa que les dio salvación, elección, que les dio una esperanza viva, en la cual ahora se estaban gozando, esta salvación había sido predicada por los profetas desde tiempos antiguos para darnos estas hermosas promesas a nosotros, los que nos toca vivir en este tiempo. Y es en ese marco de la salvación que ahora el apóstol Pedro va a exhortar a esta iglesia qué es lo que la salvación demanda. Y vamos al versículo 13, por favor, hermanos, al versículo número 16 en este día. Y note cómo empieza el verso 13. Por tanto, es decir, que todas esas bendiciones que tenemos en nuestra salvación ahora requieren mostrar evidencias de esa salvación, y el apóstol Pedro va a exhortar a la iglesia, a esta iglesia perseguida, a que hagan dos cosas. En primer lugar, les va a exhortar a esperar en la gracia, y en segundo lugar les va a exhortar a vivir en santidad. Y tanto la esperanza como la gracia son virtudes que solamente un cristiano puede desarrollar. Tú puedes decirle a una persona que se vista bien. Tú puedes decirle a una persona que lea su Biblia. Tú puedes decirle a una persona que se aparte del mundo. Tú puedes decirle a una persona que no practique lo que otros están haciendo. Tú puedes decirle a una persona que se comporte adecuadamente. Pero si esa persona no es salvo, no lo va a poder hacer, aunque él quiera hacerlo, porque no es su naturaleza hacerlo. En eso se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El apóstol Juan dice: en esto conocemos que hemos nacido de Dios, que el que conoce a Dios no practica, ¿qué, hermanos? El pecado. Pero los que no son de Dios practican el pecado. Si nota usted que la evidencia de la salvación no radica en las apariencias externas, sino radican en la virtud del interno, en un corazón obediente a la palabra de Dios. Y recuerdo una vez en una clase para pastores que nos decían a los pastores: no te frustres por intentar reformar cabras, enfócate en que las cabras sean regeneradas para que se conviertan en ovejas. A veces nos preocupamos tanto en querer que un puerco se actúe como oveja, pero no es su naturaleza actuar como oveja, porque es un puerco. ¿Sí está entendiendo la analogía, hermanos? Pedro no le está escribiendo a una audiencia inconversa. Por los versículos que hemos visto atrás, Pedro le está escribiendo a quienes se supone que son cristianos, que han experimentado la salvación, y les va a dar dos exhortaciones. Vamos a ver la primera, versículo 13. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, dice la Nueva Versión de las Américas. En la Reina Valera 60 dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperad en la gracia que traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Hermanos queridos, en primer lugar, la exhortación que el apóstol Pedro hace es que el creyente debe esperar en la gracia. Cuando nosotros vemos en la Reina Valera 60, versión de las Américas o alguna otra versión, va a parecer que aquí Pedro está dando 3 exhortaciones diferentes. Pero en el original griego, hermanos, realmente Pedro solamente está dando una exhortación. Hay un imperativo, y el imperativo no está en ceñid, y el imperativo no está en ser sobrios. El imperativo o el mandato está en esperad. Es decir, que el mandato del apóstol Pedro para esta iglesia es que esperen en la gracia. Pero ¿cómo voy a esperar yo en la gracia? ¿De qué forma? Nos dice cómo. En primer lugar dice, ciñan los lomos de su entendimiento. En la versión de las Américas dice, preparen su entendimiento para la acción. Ahora, ¿qué significa esto? El término ceñid los lomos es un término tradicional, cultural, que ellos utilizaban en su diario vivir. Usted recuerda o sabe que los judíos de este tiempo utilizaban túnicas largas. Las túnicas eran tan largas que les llegaban hasta las plantas de los pies. No eran rabonas las túnicas. Claro, había túnicas para hombre y túnicas para mujer, obviamente, pero estas túnicas no les permitían a ellos hacer ciertas actividades. Pero cuando ellos, vamos a decir que estaban sentados comiendo en algún lugar o descansando, dejaban sus túnicas largas caer como normalmente era. Pero cuando iban a realizar una actividad, llámese arar la tierra, llámese ir a la guerra, llámese recolectar algo en el campo o salir a pescar, cuando ellos hacían alguna de estas actividades, subían los bordes de las túnicas hacia la parte de lo que es la cintura, que son los lomos, y las amarraban con un cinto de cuero. Entonces lo que hacían es que ellos subían sus faldas hasta la parte de arriba, se las fajaban, se las arremangaban y se abrochaban con un cinturón para que ellos pudieran realizar una actividad. Cuando tú veías a un judío con sus faldas amarradas hasta arriba, sus piernas descubiertas, tú sabías que él estaba preparado para realizar alguna acción. Eso es lo que Pedro dice, que ciñamos, que nos arremanguemos. ¿Pero qué debemos arremangarnos? Nuestra mente, nuestro entendimiento. Lo que Pedro está diciendo es a esta iglesia afligida, que cuando estamos en el tiempo de la aflicción y si queremos tener una esperanza y vivir con la esperanza en la gracia, necesitamos en primer lugar poner a trabajar nuestra mente. Hermanos, lo primero que el diablo ataca cuando hay pruebas es la mente. Es la mente. Incredulidad, pensamientos de desolación y desesperanza, soledad, incluso acciones, tentaciones o deseos pecaminosos. Cuando estamos en el momento de la prueba, muchas veces nuestra mente va a ser atacada, y el apóstol Pedro dice, para vivir en la esperanza de la gracia, primero necesitamos arremangar nuestra manera de pensar. Debemos cuidar lo que pasa por nuestros pensamientos. Y hermanos, gracias a Dios, nuestra mente fue regenerada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vaciedad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es la mente que nosotros teníamos antes.
Una mente velada, una mente cegada, una mente entenebrecida, una mente que se dejaba llevar por la vanidad que atravesaba en ella. Pensamientos vacíos, pensamientos huecos, pensamientos de desesperanza, de desolación, incluso de suicidio. Pensamientos que nos llevan a tomar malas decisiones. Hermanos, cuando hemos pasado pruebas, ¿cuántos de nosotros no hemos batallado con pensamientos como estos? Pero el apóstol Pedro dice, ciñan, arremánguense sus pensamientos. Y luego vean lo que dice: sean sobrios. La sobriedad aquí no se refiere al estado literal de abstinencia al alcohol, sino que la sobriedad aquí se utiliza metafóricamente para ilustrarnos que debemos de tener dominio propio. Déjeme hacerle una ilustración. ¿Qué pasa cuando, me pasó y lo he visto, qué pasa cuando una persona, un familiar, un ser querido muere inesperadamente? Hay un momento muy duro en los momentos funerarios. Y el momento más duro no es cuando estás velando el cuerpo. ¿Sabe cuál es el momento más duro? Cuando están bajando el ataúd para ser sepultado. ¿Qué pasa con ciertas personas? Hay tal desesperación en su mente que los lleva a actuar en su acción desesperadamente. ¿Cómo? He visto gente que se ha bajado, se ha aventado al pozo, se han desmayado, han gritado, han golpeado. ¿Por qué? Porque su mente está tan afectada por sus pensamientos, esos recuerdos, a lo mejor esas voces que giran en la cabeza, que lo llevó a actuar de una manera descontrolada. ¿Qué pasa cuando nos enojamos, por ejemplo? Que tenemos mucho coraje en nuestra mente, que hay pensamientos de hacer daño, de desquite. ¿Y qué pasa cuando la gente no controla esos pensamientos? Impulso. ¿Cuál es el primer impulso? Golpear, lastimar, insultar. Bueno, el apóstol Pedro dice que si queremos tener esperanza en el momento de la tribulación, yo necesito controlar lo que está pasando por mis pensamientos, estar preparado en mis pensamientos y tener sobriedad, dominio propio. No reaccionar, no actuar de una forma alocada. ¿Y qué es lo que nos da el dominio propio? El Espíritu Santo. ¿Recuerda usted Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio, templanza. Hermanos, el dominio propio es una virtud del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es la mejor noticia de todos? Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros podemos en un momento de aflicción estar tranquilos. Nosotros en un momento de prueba podemos estar relajados, no porque la situación lo amerita, sino porque el Espíritu Santo nos está controlando. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Cuando mi entendimiento está ceñido, cuando mi dominio propio, el Espíritu Santo me da dominio propio, entonces Pedro nos da el mandato: esperen por completo en la gracia que traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que el término griego indica es: pongan su esperanza en algo, y este algo es en la gracia. Y note que la esperanza es una virtud importante para el cristiano. Mire primera de Corintios 13:13, por ejemplo. La esperanza es una parte fundamental en la vida de un cristiano. Y primera de Corintios 13:13 nos muestra esto con más claridad.
Aquí Pablo hablando, terminando de hablar acerca de los dones en cuestión del amor, vea lo que dice, y ahora permanecen la fe. ¿Qué más permanece en nosotros? La esperanza. ¿Y qué más? Hermanos, escuche, mire acá, estos tres elementos son partes indiscutibles, cualidades esenciales que un cristiano tiene de manera natural. No son virtudes que se desarrollan, son virtudes que ya están en nosotros el día que nosotros creímos, pero que esas tres virtudes las debemos de ejercitar constantemente. Y la esperanza es una de esas virtudes que nosotros tenemos. La esperanza es la expectación del bien, la confianza y el anhelo de aquello que vendrá. Y hermano querido, el mundo no puede vivir, un ser humano no puede vivir sin esperanza. Aunque los incrédulos no conocen a Dios, tienen una esperanza, aunque su esperanza está basada en lo superficial, en lo material, en lo humano, pero despliegan cierto grado de esperanza. Por ejemplo, cuando alguien se enferma, hay esperanza de que el medicamento le haga efecto y le sane. Todos desplegamos esperanza. Pero la esperanza que Pedro quiere que nosotros tengamos no sea en las personas que nos rodean. Pedro no quiere que tengamos esperanza en las instituciones que nos gobiernan. Pedro no quiere que la esperanza esté puesta en las cosas que en este mundo hay. Pedro dice que nuestra esperanza debe de estar puesta en la gracia que vendrá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí es donde nosotros debemos poner la esperanza. Y mire qué interesante es que esto no es una opción. Pedro dice, pongan su esperanza. Es decir, esto es un mandato. Esto es un mandato. Pero Señor, no entiendo lo que me está pasando. Señor, estoy dolido. Señor, estoy triste. Señor, estoy pasando un momento difícil. ¿Y sabe qué es lo que Pedro dice? Pon esperanza en la gracia que os traerá. No dejes que tu mente controle tu situación, controle tu mente. No dejes que tu control, tu vida se pierda, sino más bien mantente estable, creyendo en lo que vendrá para ti el día de mañana. Lo que estás viviendo hoy va a terminar pronto. Va a terminar pronto. Hermanas, ustedes lo han vivido. Gracias a Dios nosotros no. Pero ustedes, aunque el dolor de parto es intenso, tarde o temprano el dolor de parto pasará. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que las impulsa a pujar con fuerza? Que van a poder ver y tener entre sus brazos al demonio, digo, al hijo que usted tiene ahorita con usted. Y no sé por qué cuando dije demonio volteé a ver a Rigo, pero déjeme enderezo. Es que me atrae, hermanos, me atrae el pecado. Ahí volteé y digo, ahí está el diablo. Hay que hacer. Hermano querido, hermana, ese dolor, escuche, ese dolor no se compara cuando ya tiene al bebé en sus brazos. Ese dolor ya no está en su vida, ya no está en su mente, ese dolor pasó. Sí, recuerda que le dolió, pero es más grande la dicha de tener al bebé en sus brazos que lo que usted acaba de pasar para tenerlo. Bueno, eso es lo que Pedro dice. Este dolor momentáneo va a pasar. Y no se compara lo que estamos viviendo ahorita con lo que vendrá mañana. Y cuando lo vemos en términos de duración, lo que vendrá mañana será para siempre, hermanos. Y esto que vivimos ahorita será en un breve momento. Si hay algo que sostendrá a nosotros como creyentes, es esa esperanza que tenemos en Cristo. Hermanos, la esperanza es opacada cuando la incredulidad aborda nuestra vida.
Y la incredulidad viene a nuestra vida cuando empezamos a poner nuestra mirada y nuestra mente en las cosas que estamos viviendo en el sufrimiento. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro perdiera su vista de Jesús cuando caminó sobre el mar? Que empezó a ver los grandes vientos y la grande tormenta. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a percibir que estaba hundiéndose. ¿Y qué fue lo que Pedro hizo? Perdió la esperanza y empezó a gritar desesperadamente: Señor, sálvame. Bueno, hermanos, si queremos vivir todo nuestro día en este peregrinaje con esperanza, necesitamos no poner nuestra mirada en las situaciones de la tierra, sino en lo que vamos a heredar un día en el cielo. Ahí está nuestra esperanza. Ahora, ¿por qué los cristianos debemos tener esperanza? En primer lugar, porque la esperanza nos permite gozarnos en este tiempo en la herencia que tendremos en los cielos y en el poder de Dios. Eso es lo que Pedro dijo en el versículo 5 y 6. Nacimos para una esperanza viva, para una herencia incontaminada, indestructible, inmarcesible, en los cielos, reservada para ¿quiénes? Para nosotros, y que por medio de la fe somos guardados, ¿en qué, hermanos? En el poder de Dios. Y en esto se gozan ahora, aunque por un poco de tiempo. ¿Sean afligidos en qué? En diversas pruebas. Los cristianos debemos tener esperanza para vivir gozosos en este mundo, aunque las situaciones no estén a nuestro favor. Debemos tener esperanza, en segundo lugar, porque la esperanza nos permite soportar las diversas pruebas que vamos a enfrentar. La esperanza me permite saber que mi fe será probada, y que al ser mi fe probada, yo puedo soportar lo que venga sabiendo que no seré destruido por eso que venga. Y si Dios lo permite, es porque en su soberana voluntad Él sabe que nosotros lo necesitamos. Y me encanta ese pasaje de las Escrituras que dice que Dios no nos permitirá ser probados más de lo que nosotros podemos resistir, y que juntamente con la prueba nos dará la ¿qué, hermanos? La salida. Lo que tú estés viviendo, Él lo ha permitido, porque Él sabe que en su gracia vas a poder hacerlo. Y esa esperanza que Pedro nos anima a tener, nos permite soportar esa situación dolorosa. En tercer lugar, la esperanza nos permite regocijarnos en la persona de Cristo. Pedro dijo en el versículo 8, en el cual ustedes se gozan, hablando de Cristo, con gozo indescriptible y glorioso, a quien aman sin haberle visto, pero que en Él creen. Hermanos, amar a Cristo no es cuando las cosas van bien. ¿Sabe dónde es donde más debemos sentir esa pasión y ese amor por Cristo? Cuando estamos en las adversidades. Muchos creemos que amar a Cristo es cuando las cosas van bien. No, hermanos, a Cristo se le debe amar con mayor intensidad cuando las cosas no van bien. Nunca olvidando que Él siempre nos va a amar por el resto de nuestras vidas, y que aunque estemos en desolación y en tribulación y en aflicción, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En cuarto lugar, debemos tener esperanza porque esta esperanza nos permite vivir confiados en esa salvación que nos fue traída por medio de los profetas. Puedo vivir confiado en esa salvación que por su gracia Él preservó para que yo le conociera. Entonces Pedro nos está dando motivos para tener esperanza. Mire, y ahí es donde viene el motivo de la ilustración que puse al principio en la introducción.
Por eso Pedro nos exhorta a tenerla, porque tenemos los elementos suficientes para poder obedecer este mandato. Porque Pedro no está golpeándole a un árbol infructífero, no le está pidiendo a algo que no lo puede dar, le está pidiendo a alguien porque lo puede dar. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Nosotros podemos tener esperanza porque tenemos los elementos necesarios para poder vivir en ella. Nuestra salvación es el mayor motor para tener esperanza. Pero ¿sabe cuál es la esperanza de muchos? Morena. Me llama la atención el eslogan de ese partido político, y no apoyo ningún partido político, que quede claro. Pero sí, ese partido político en particular, Morena, tiene ese eslogan: la esperanza de México. Haciendo alusión a que ese partido, sus ideas, sus gobernantes, su gente, son quienes nos van a sacar del hoyo en el que supuestamente estamos por el otro partido. Y miren, hermanos, inteligentemente ellos saben que la manera en la que la gente votará por ellos es porque la gente necesita día a día esperanza, y ellos buscan otorgársela, aunque sea por medios humanos y por cosas que no van a cumplir. Pero la diferencia entre la gente y nosotros es que nosotros no confiamos en un partido, sino en el Dios fiel que no miente. En el Dios fiel que cumple sus promesas y que nos ha mostrado su gracia de muchas maneras. Y mire en qué tenemos esperanza: en la gracia que se nos traerá en la revelación de Jesucristo. Interesante, la palabra manifestación que está en la Reina Valera 60 es la palabra griega apocalipsis. Es decir, que nuestra esperanza está cuando Jesucristo sea revelado, cuando el velo sea quitado, cuando el Señor descienda por segunda vez y todo ojo le verá. Hermanos amados, estamos en tribulación, estamos en prueba, estos hermanos están siendo perseguidos, pero nosotros no estamos confiando en lo que pase en el día a día, en si mi problema se resuelve mañana. Estoy confiando en que cuando Jesucristo descienda del cielo, todo esto se acabará y recibiremos lo que Él ha prometido totalmente. No nos dará una parte de su gracia, sino una gracia completa. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, primera de Tesalonicenses 4:13. Y lamentamos muchísimo la pérdida de la hermana Jero y del hermano Rigo. Lamentamos muchísimo su pérdida. Pero no es momento de llorar, sino de tener esperanza. Mire lo que dice primera de Tesalonicenses 4:13. Sí, extrañamos sus abrazos, su voz, su risa, su compañía, extrañamos su presencia. Pero mire lo que Pablo dice, que nos lleva a vivir con gozo. Verso 13: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, esto es, de los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen que, hermanos. Hermanos, la gente llora desconsoladamente porque no van a volver a ver a su familiar, pero ellos no tienen una esperanza para poder estar contentos. Para ellos todo se acabó, su mundo se terminó. Pero mire para nosotros qué diferencia hay. Verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús.
Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no nos adelantaremos a los que murieron o a los que durmieron. Pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar con esos muertos en Cristo? Lo dijeron como si no fuera a pasar, hermanos. ¿Y los muertos en Cristo qué? ¿Y luego quiénes? Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué pasará con nosotros y ellos? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y ambos, ¿qué vamos a ver? Recibiremos al Señor en el aire. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Y así estaremos, ¿qué? Por tanto, aliéntense con estas palabras. ¿Ve la esperanza nuestra? Cielos nuevos, tierra nueva. No más llanto, no más dolor, no más decepción, no más persecución, no más pecado, no más violencia, no más infidelidad, no más pobreza, sino que veremos al Señor siempre. Esa es la esperanza que Pedro nos dice que tendremos en la gracia cuando Jesús sea revelado. Pero hay algo que me esperanza a mí todavía más, no sé a usted, que nuestros cuerpos serán glorificados. ¿Cuántos de aquí batallan con una enfermedad crónica? Levante la mano. Una enfermedad crónica. No la baje, levante la mano. Los que tienen enfermedad crónica, bájela. Cuando ustedes estén con el Señor y sus cuerpos, estos cuerpos yacen en la tierra o seamos arrebatados, estos cuerpos serán perfectos. Hermanos amados, ya no habrá enfermedades crónicas. Decía un pastor, este cuerpo no está listo para ver la gloria de Dios, por eso tiene que ser transformado. Hermanos, un día nuestros cuerpos serán como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, mire qué hermosa esperanza. No importa si tengo una enfermedad crónica, no importa si por obra de la soberanía de Dios tengo que batallar con un aguijón en mi carne, mi esperanza es que en esta vida batallaré un poquito con esa enfermedad, pero cuando Cristo sea manifestado, todo eso acabará. Así que no tenemos motivos para estar tristes. Por eso Pedro dice, por eso pongan su esperanza en la gracia. Para ello hay que limpiar nuestro entendimiento y controlar nuestra vida para poder vivir en esperanza día a día. Y luego da una segunda exhortación, primera de Pedro 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. La segunda exhortación del apóstol Pedro es, no solamente pongan su esperanza en la gracia, sino también, así como Dios que los salvó es santo, ustedes también deben de ser santos en toda su manera de vivir. Ahora escuche, ¿a quién le demanda Pedro a ser santo? Verso 14, como hijos obedientes. Uno de los distintivos del cristiano es su obediencia a la palabra de Dios.
De hecho, el término obedientes es un sustantivo que manifiesta que los hijos de Dios son distinguidos por su obediencia. No lo añadió Pedro por añadir, sino que la obediencia es un rasgo distintivo de un hijo de Dios. Por eso Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guarda, porque mi Padre le ama y yo también le amaré y vendré a él y moraré con él y él conmigo. La obediencia, hermanos, es una virtud de la gracia de Dios. Todos los que somos cristianos obedecemos de manera natural a Cristo. Ahora, es evidente también que la carne se opone a ello. Por eso en Gálatas se nos dice que andemos en el Espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne. Pero una cualidad que distingue a un cristiano es que él obedece la palabra de Dios naturalmente. Hermanos amados, tú puedes decirle a un inconverso: vístete bien, ora, lee tu Biblia, no hagas esto, no vayas aquí, no vayas allá. Pero cuando tú te descuides, cuando tú no estés, cuando Él esté en la intimidad, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la desobediencia es un rasgo cualitativo y natural del hombre sin Cristo. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? Los hijos de desobediencia. Esos éramos nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen un esposo que no es salvo? Levante la mano. Una pareja que no es salvo. Ana Rosy iba a levantar la mano y se arrepintió. Ok, bájela. ¿Usted lo ha invitado a la iglesia muchas veces, sí o no? ¿Y le ha hecho caso? ¿Usted le ha dicho que no practique sus cosas? Me imagino que le ha dicho. ¿Y lo ha dejado de hacer? No, porque el rasgo característico de él es desobediencia a la ley de Dios. Para él los mandamientos de la ley de Dios son gravosos, son molestosos. Ellos van a decir: ya déjame en paz, mujer, ya cállate, ya me tienes cansado con lo mismo. Pero el cristiano vive en santidad porque es el rasgo distintivo de su vida en Cristo. Por eso Pedro dice: como hijos obedientes, como verdaderos cristianos, vivan en santidad. Ahora, ¿cómo podemos vivir en santidad? Número 1, no os conforméis a los deseos que antes tenían cuando estaban en ignorancia. La palabra conformarse, hermanos, es una palabra griega que significa amoldarse. Es decir, que el cristiano no debe de amoldarse o imitar las conductas de la gente no regenerada, porque esa era la conducta que teníamos cuando estábamos en ignorancia del evangelio. Es que ahora nosotros debemos de ser diferentes. Miren lo que dice Romanos 12:2. Vaya a su Biblia en Romanos 12:2. Miren lo que dice Romanos 12:2. Dice: y no os adoptéis a este mundo. En la Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la ¿qué, hermanos? De la renovación de nuestra mente. Vea eso, hermanos. Dice el apóstol Pablo: no se adapten al sistema del mundo. En primer lugar, hermanos, porque ahora nosotros ya no pertenecemos al sistema de este mundo. Pablo lo dijo hermosamente en Gálatas 6. Yo soy crucificado a este mundo
y el mundo me es crucificado a mí. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, como dijo Jesús, pero no somos de este mundo. Nosotros somos ajenos a la vida de este mundo. Nuestras prácticas son diferentes a las prácticas de este mundo. Pero note que Pablo enfatiza algo que Pedro ya dijo: no se adapten a este mundo, sino que lo primero que tienen que transformar es la renovación de ¿qué, hermanos? Otra vez, su mente. Pedro dice: no se adapten a los deseos que antes tenían. Y la manera en la que un creyente suele adaptarse o suele volver a intentar regresar a las cosas del mundo es porque su mente es atacada y afectada. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Te acuerdas del salmista Asaf? Asaf dice que él vio la prosperidad de los impíos. Ahora, él no solamente vio del verbo ver solamente, sino que esa vista lo llevó a tener una percepción. En su mente se generó una idea. ¿Cuál fue la idea que generó en Asaf? Ciertamente en vano he guardado mi corazón y lo he tenido puro. La percepción de Asaf, el ver, fíjese bien, el ver que los malos prosperaban, le llevó a pensar en su mente que a los malos les iba bien y que de nada servía vivir en santidad. Cuando estamos en pruebas y en aflicciones, somos tan vulnerables por esas aflicciones que somos susceptibles a llegar a pensar que mejor nos iría si viviéramos como la gente del mundo vive. Por eso el apóstol Pedro, aún en medio de la aflicción, nos dice que vivamos en santidad, que no dejemos que nuestros deseos nos vayan a engañar a través de nuestra mente, llevándonos a creer que si nosotros nos alejamos de Dios y nos alejamos de su santidad, podremos sanar heridas que en ese momento tengamos. ¿Y cuántas personas no han pensado que entre más se alejen de Dios creen que les va a ir bien? ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando está pasando problemas? Ya me voy a ir de la iglesia. Es que no era como yo creía, no era como yo pensaba. Pero el apóstol Pedro dice que no nos adaptemos a ese mundo, sino que nuestra mente sea renovada, porque esa mente que antes teníamos estaba en ignorancia, pero hoy ya no estamos en ignorancia. Hoy conocemos a Dios. Hoy conocemos la gracia de Dios. Hoy hemos visto, experimentado y vivido el poder de Dios en nuestra vida. Y entonces ahora, para vivir en santidad, no necesito adaptarme a los sistemas de este mundo. Al contrario, debo mantenerme lejano al sistema de este mundo, porque a tener amistad con el mundo es tener enemistad con Dios. Ahora Pedro dice: ¿quieres vivir en santidad? No te conformes a los deseos de este mundo. En segundo lugar, considera a aquel que es santo. Vea lo que dice el versículo 15. Sino como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Hermanos, la santidad, escúcheme, la santidad es un distintivo del cristiano. La santidad es un fruto natural del cristiano, porque cuando nosotros fuimos salvos, fuimos santificados por el Espíritu Santo de Dios.
Mire primera de Pedro 1:2. Esto lo vimos hace algunas semanas atrás, pero vale la pena retroceder y volverlo a ver. Y usted se está dando cuenta cómo lo que hemos visto está conectado con lo que Pedro sigue diciendo. Versículo 1 y 2. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, fueron elegidos por la obra santificadora de ¿quién, hermanos? Del Espíritu. El Espíritu Santo nos santificó. El Espíritu Santo nos purificó. Dice Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es santidad. Renunciar a la vida carnal y pasional que yo tenía en el pasado. Eso es la santidad. Y dice Pedro, ¿quieres ser santo? No debes vivir en esa vida pasada otra vez. En segundo lugar, debes considerar que el que te salvó es santo, y que así como Él es santo, Él demanda de ti, su Hijo, que tienes su Espíritu. Él demanda de ti que vivas también en santidad. Hermanos amados, la santidad que nosotros debemos tener no es nuestra. No es por nuestras virtudes. La santidad que nosotros debemos tener es el reflejo de la santidad de Dios. Es decir, que cuando nosotros vivimos en esa santidad, no estamos resaltando virtudes que nacieron de nosotros mismos, sino que estamos resaltando las virtudes de aquel que vive en nosotros por el Espíritu Santo. Si hay algo que Dios no le perdonó a Moisés, es que no reflejó su santidad como debió haberlo hecho. ¿Te acuerdas tú cuando Moisés estaba frente a la nación de Israel y le dijo Dios, golpea a la peña, háblale a la peña para que salgan aguas? ¿Qué era lo que Dios quería manifestar ahí? Su gracia, su misericordia, su paciencia. O sea, Él quería manifestar sus atributos, su persona. Pero cuando Moisés le grita al pueblo y le dice, oíd ahora rebeldes, y golpea la roca, la peña 2 veces, Dios le dijo a Moisés, por cuanto tú no obedeciste y no me santificaste ante el pueblo, tú no entrarás en la tierra prometida. ¿Qué es lo que Moisés hizo? No reflejó las virtudes de la gloria de Dios al pueblo, sino que representó a un Dios completamente diferente al que Él quería manifestar. Cuando nosotros no vivimos en santidad, nosotros reflejamos a un Dios que no es el Dios de la Biblia, y entonces recibimos la etiqueta de hipócritas, de farsantes. Y no te dicen hipócrita y farsante a ti. ¿A quién va dirigido primeramente esos adjetivos? A Dios mismo. Pues no que Dios puede cambiarte, pues no que Dios cambia vidas, pues no que Dios es santo, pues no que Dios no tolera pecado. ¿Y qué hacemos? Representamos incorrectamente a Dios. Efesios 5:1 dice, hijitos míos, sed imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. ¿Cómo empezó Pedro, verso 14? Como hijos obedientes. La santidad es un distintivo del cristiano. Por eso volvemos a lo mismo. El niño quería sacar de un árbol algo que ese árbol no podía dar.
Pero Dios no nos está pidiendo a nosotros algo que no podemos dar, sino algo que por su Espíritu sí podemos dar, ser santos como Él, porque tenemos la herramienta más importante para hacerlo, su Espíritu. Su Espíritu es el que nos ayuda a vivir todos los días en santidad. Ahora, ¿dónde debo de ser santo? En toda nuestra manera de vivir. ¿En el trabajo? Sí. ¿En la escuela? Sí. ¿En la iglesia? Sí. ¿En mi vida privada cuando estoy frente a mi computadora solo? Sí. En toda mi manera de vivir. Yo pregunto, hermanos, ¿por qué nuestros hijos hacen cosas a nuestras espaldas? ¿Por qué nosotros hacemos cosas a las espaldas del pastor o la iglesia? Yo le voy a decir por qué. Porque nosotros queremos reflejar una piedad que no existe en nosotros. Pero que cuando estamos en la intimidad, esa piedad es donde más se ve. ¿Qué es lo que hace un hombre, un joven que es salvo? No necesita esconderse. Y cuando está solo, puede manifestar ese temor a Dios, porque la vida que él tiene en Cristo lo lleva a vivir en santidad, en toda su manera de vivir. Por eso dice, Pedro cita Levítico 19, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios no puede tener comunión con un pueblo que no es santo. Y Dios le dijo a Israel: si quieren que yo sea su Dios y ustedes van a ser mi pueblo, necesitan ser santos. Por la gracia de Dios somos santos por Cristo, hermanos. Pero esa santidad la debemos de manifestar todos los días. Y para concluir, si alguien te preguntara: ¿cómo podrías probar que tú verdaderamente eres salvo? ¿Qué argumento le darías? Si llegaras a una persona inconversa y te dijera: ¿tú cómo me puedes demostrar que tú eres salvo? ¿Cuál sería tu principal argumento? Algunos dirían: mira, pues es que la Biblia dice que Jesús me salvó. Algunos usaríamos la Biblia o algún argumento de la palabra para poderle decir cómo es que somos salvos. Pero podríamos decir: ¿sabes qué? El argumento mayor que tengo para decirte que soy salvo es mi vida, y tú eres testigo de ella. ¿Podríamos decir eso? ¿Podríamos pararnos frente a nuestro patrón del trabajo y decirle: mi vida es un claro ejemplo de que soy salvo? ¿A poco no has visto el testimonio que tengo? ¿Podríamos decir eso con seguridad? ¿Podríamos nosotros ser el modelo de ejemplo? Porque, hermanos, la predicación del evangelio no es solamente oral, es testimonial. Nuestra vida refleja el evangelio. Nuestro matrimonio debe reflejar el evangelio, Efesios lo dice. Y nuestro discurso oral debe hablar del evangelio. Podríamos decir: mi vida es la mayor evidencia de que soy salvo. Cristo la ha transformado y tú eres mi testigo. ¿Podríamos decir eso? Mis hermanos, cuando creímos en Cristo como Salvador, nuestra vida fue completamente afectada por el Espíritu Santo. Él produce en nosotros de manera natural una fe sustentable, una santidad visible y una esperanza durable. Un árbol no puede producir algo que su naturaleza no produce, pero un cristiano puede producir esperanza y santidad, porque el Dios santo que mora y habita en él es santo. Así que estas exhortaciones que Pedro nos acaba de hacer
no son gravosas ni difíciles, sino que solamente le está cortando de un árbol lo que se supone que el árbol debe dar. Padre, gracias te damos por tu palabra.